nacimiento que le dio la otra aldea. Y ese nacimiento está a 5 kilómetros. Y des en cuenta cuánto tiene de distancia. Entonces, aquí el estudio le colocaron 2 bombas. Y la tubería es de 4 pulgadas, HG toda. Entonces, esta parte, desde acá, tienen que poner una válvula para el ariete y la otra válvula para romper el ariete también, porque cuando se apagan las bombas, el agua va a regresar. Y cuando va a regresar el agua, regresa de golpe y el golpe lo va a recibir la bomba y la va a hacer pedazos. Incluso ustedes pueden investigar, se pueden romper las bombas por el golpe de ariete. Entonces ahí les va a aparecer algunas imágenes. Yo solo una vez tuve, sí, solo una vi que se rompió por el golpe de ariete y se hizo pedazos una vez. Y eran qué cosa increíble. Está uno que no lo ve, no lo cree. Entonces, en esa parte, si ustedes quieren, lo investiguen. Son temas bastante largos, pero va a haber un curso donde ustedes van a tomar en cuenta todos estos cálculos. Dame lo mío de largos rasgos. Entonces, tomando en cuenta esto, todo esto tiene un proceso, ¿va? Entonces, aquí tenemos la captación. Prácticamente es por gravedad. Tenemos caja válvula de aire. Esas cajas de válvula de aire se colocan en la parte de arriba de la montaña. Las cajas de limpieza se colocan acá. Cuando decimos caja rompepresión, es cuando tenemos una larga distancia. Aquí tenemos nuestro nacimiento y acá le colocamos una caja rompepresión. Entonces lo que ayuda es que el agua conduce, cae en la caja de la parte de arriba, aquí rompe la presión y aquí vuelve a introducir la línea nuevamente. ¿Y eso para qué nos sirve? Prácticamente eso nos sirve cuando tenemos demasiada altura. Pongamos que aquí tenemos una altura de 250 y le vamos a colocar tubería 160 PSI. Entonces prácticamente nos está superando la altura columna agua. Entonces venimos y rompemos acá a 150. Entonces eso ya nos está indicando que podemos colocar, ya aquí la tubería no se va a romper, de 160 PSI. Y aquí lo podemos colocar también. Entonces son varios criterios que tenemos que tomar en cuenta. Entonces ahí ya se basa en el diseño y la topografía que tengamos sobre el terreno donde vamos a construir. Entonces ya después de eso viene lo que es la planta de tratamiento. Prácticamente aquí donde yo vivo, la planta de tratamiento está sobre el río, pero cuando son pozos, tienen el clorinador arriba del tanque, pero no está sobre la planta de tratamiento, no, que está sobre el tanque de almacenamiento y distribución. Entonces, cuando es pozo, aquí tenemos el pozo, tenemos el clorinador sobre la caseta de desinfectación. Entonces, hay varios clorinadores. El que es el más delicado es el cloro gaseoso. Nosotros íbamos a trabajar el sistema gaseoso en un pozo, pero el problema que había que la comunidad, ustedes saben que hay lugares que requieren capacitarlos.
pero hay un problema que cuando ellos ponen sus cocores cada 2 años y ellos los van cambiando. Entonces, pasar una capacitación a otra persona, a otra capacitación, no es lo mismo. Entonces, el cloro gaseoso prácticamente, a la hora que escape, que esté abierto un poco, porque esto es bien pesado, esto puede pone en riesgo la vida humana, ¿va? Entonces ahí lo que hicimos fue cambiarlo mejor y le pusimos el sistema tradicional, que prácticamente eran tanques que se le ponían las pastillas y, y por, y por medida en la tubería, en automático, iba clorando conforme iba pasando eh, el agua. Entonces, y lo otro es que también esos tanques gaseosos no los conseguíamos, teníamos que esperar como unos 6 meses, imagínense, esperar un tanque para esos tipos, entonces no era muy rentable. Bueno, para ello va, porque tenían que trasladarse a Guatemala porque era donde los suministraban. Entonces, ese sistema prácticamente, y a la larga ayuda también porque dependiendo cuánta agua usen, nunca lo iban a mover de ese su lugar, prácticamente iban a pasar todo el año sin ponerle su cloro, ¿va? Así como el clorinador que hay que ponerle sus pastillas, ¿va? Entonces después del tanque ya se pone a la distribución prácticamente lo que es a la aldea. Entonces aquí tenemos un ejemplo ilustrativo de un alcantarillado. Entonces aquí se lo puse traté de hacerlo mucho más referente sobre este sistema de un alcantarillado sanitario. Entonces este alcantarillado sanitario sabemos que aquí tenemos una domiciliar. Aquí tenemos un pozo de visita y aquí tenemos la otra domiciliar. Entonces sabemos que los pozos de visita prácticamente son para darle inspección, mantenimiento o cuando hay taponamientos, ahí nos ayuda para a ver qué situaciones está el colector también. Entonces, aquí tenemos un pozo de visita, aquí tenemos una disposición de aguas pluviales para que es el alcantarillado pluvial. Entonces, ¿no se han dado cuenta ustedes que cuando van sobre la calle y hay malos olores? ¿Por qué? Es porque no le colocan esta cortina. Vamos a cambiar de color porque aquí está. Ese no me gusta. Vamos a poner amarillo. No le colocan esta cortina. Entonces, esa cortina lo que ayuda, viene el agua, viene acá y llena. Claro que hay que dejarle una atada, ¿va? Entonces el agua llena, entonces la tubería que está del drenaje, que está acá, prácticamente las aguas negras tienen malos olores, entonces el mal olor se contiene acá. Entonces la mayor parte, algo tan sencillo no lo pueden hacer. Entonces cuando ustedes hagan drenajes, colóquenle en su cortina y la atada para la tubería para que no vean malos olores. Aquí tenemos el ejemplo del pozo de visita con qué tipo de eslabón, qué hierro se utiliza, cada cuánto, el diámetro, la tapadera. Aquí lo tenemos otro criterio. Entonces, si se dan cuenta, aquí viene la entrada del agua, el tubo más pequeño y la salida va a ser mucho más grande, porque se dan cuenta, tenemos otras entradas.
Y aquí tenemos una planta ilustrativa de cómo se referencia un alcantarillado. Entonces esto va a tener al desfogue, a la planta de tratamiento. Entonces esto va a depender de los niveles que tenga nuestro terreno y así le vamos a dar por gravedad. También podemos utilizar por bombeo, pero es muy caro, entonces eso es algo que nadie lo va a pagar. Entonces bueno, el funcionamiento es bien, pero eso es algo que es muy costoso con la energía eléctrica. Entonces los drenajes siempre tenemos que hacerlo por gravedad. Solo que sea un instante que vea un lugar que no sea, que no se pueda hacerlo por gravedad y urge hacer ese tipo de proyecto. Entonces de esa manera sí podemos usar un sistema de esa manera. Y aquí tenemos el perfil de un alcantarillado. Entonces aquí tenemos nuestros pozos. Aquí tenemos el otro pozo, que prácticamente aquí tenemos el nivel. No le pongan asunto este. Este vamos a poner que es el nivel de la calle natural que nosotros encontramos en ese barrio. Entonces, si solo le ponemos 1,20 m y 1,20 m en cada pozo, prácticamente nos va a dar la misma pendiente de la pendiente natural. Entonces las tuberías prácticamente siempre los tenemos, la profundidad mínima tiene que ser de 1,20, 1,10, lo mucho, o 1 metro. Pero cuando la tubería es corrugada, pero cuando la tubería es lisa, tiene que ser de 1,20. Porque yo ya vi una tubería que era lisa de la ACTM 3034, esa es la norma. Estaba a 1,10 y aún así, bueno, el proceso constructivo tiene que ver mucho, porque en relación a la historia, estos constructores solo vinieron y agarraron todo para rellenar, lo tiraron de un solo. Y ahí es donde apacharon la tubería. Entonces, así como ese tipo de tubería, hay que compactarla por capas. Hasta el perfil de la tubería en la parte de arriba, hay que darle unos 30 centímetros más. Entonces, a partir de esa parte, pongamos, aquí lo vamos a dibujar. Nuestro relleno después de esta parte, ya podemos tirarlo de esa manera, el relleno. Pero vinieron, vamos a colocarlo acá. Ellos vinieron, aquí está la zanja, y tiraron todo una vez sin darle compactación, y el tubo se apachó de esta forma, como ya dando un tipo óvalo. Entonces, ahí esos tipos de sistema constructivo quieren mucho cuidado, por eso mucho no se puede confiar uno, pongamos así con los maquinistas, por hacer el trabajo luego, y uno no los ve, lo tiran de una vez y no están ahí cada rato apoyando. Entonces, tenemos la tubería corrugada, que prácticamente ese tiene mayor resistencia a las compresiones que tiene el suelo. Entonces, este se puede dejar la tubería hasta 1 metro. Entonces, los datos que necesitamos estaciones, elevación del terreno, elevación de la rasante, elevación de corona, fondo, altura, tenemos el pozo 5 y así sucesivamente conforme va el sistema por gravedad. Entonces, aquí les voy a enseñar una parte, cómo se diseña un alcantarillado sanitario. Prácticamente
tenemos del pozo 42, está el pozo 43. Solo déjenme ver acá para enseñarle el plano. Vamos a ver. Vamos a ver, por aquí está. Entonces, aquí está el plano. Entonces, esta es la colonia. Entonces, aquí para acá, vamos a ver si puedo marcar acá. No, no tengo una entrada para poder editar. Entonces, esta sección, toda esta sección de en medio que nosotros tenemos acá, es donde se va a colocar el alcantarillado, pero solo es la principal que se va a diseñar y va a dar toda esta sección. Esta, el desfogue de la planta de tratamiento. Entonces se viene de esta manera y ya le ponemos planta de ubicación de los pozos de visita de alcantarillado. Entonces si lo vamos a lograr acercar acá, aquí tenemos cota 1. Prácticamente aquí tenemos pozo número 1, pozo número 2, pozo número 3. Esta, llegar al pozo 42 al 43, sea que desde aquí empieza a sumar los caudales, todos estos caudales. ¿Se dan cuenta? Esta llegada a la planta de desfogue. Entonces aquí yo ya subdividí dos tramos. Entonces acá, bueno, esto ya depende cómo ustedes lo van a dibujar. Entonces esta prácticamente era en hoja doble carta, fue que yo hice esto. Este fue como mi proceso de tesis. Entonces, yo lo hice en dos tramos. Entonces, en ese entonces eran otros requerimientos de la U. Hoy los cambiaron, entonces hoy es diferente. Entonces, aquí prácticamente se ve bastante claro a la hora de imprimirlos. Entonces, el tramo que saqué fue desde el pozo 23 hasta el pozo número 1. Entonces, aquí lo tenemos. Los 43 hasta el pozo número 1. Entonces, ya agarré esta sección y empecé a dibujar mis perfiles del pozo número 1, pozo número 2 y pozo número 3. Y así me fue hasta seccionar toda la sección. Y si se dan cuenta, del pozo número 1 al pozo número 2, que tenemos acá, pozo número 1, pozo número 2, su perfil, se dan cuenta, la pendiente de la tubería es por gravedad. Y prácticamente estaba utilizando la misma pendiente que tiene el terreno de esa colonia. ¿Se dan cuenta? Miren, aquí tenemos pozo número 9, pozo número 10, pozo número 11. Tenemos pozo número 11, pero se dan cuenta aquí, pozo número 14, mi profundidad de la tubería ya es mucho más grande porque tenemos un camellón acá. Entonces, aquí ya tengo una altura de pozo 2.60.
Y aquí tengo 2.50. Aquí tengo 2.50. Aquí ya me voy más hondo, 2.70, 3 metros. Aquí ya voy tratando de jugar mis pendientes. Vamos a acercarlo acá a .65. Bueno, la tubería la pendiente de la tubería en lugares donde nosotros no podemos darle mucha pendiente, el mínimo va a ser 0.5%, cuando no nos permite, cuando nos vamos muy profundos. Entonces, yo de esta manera, yo traté de dejarlo más al ras, porque me hicieron la pregunta, miren, ¿por qué no lo dejaron de 1%? Porque eso lo tienen que cumplir así. Es porque yo me voy demasiado profundo, ya estamos hablando de pozos de 3 metros, 3.50, 4 metros. Entonces, donde no se puede, nosotros ya podemos jugar a 0.5 el mínimo. Entonces, a la hora de la construcción, ya requiere verificar esas pendientes para que tenga un mejor flujo. Entonces, aquí se dan cuenta, ya tengo un pozo de 5.70, 4 metros. Pero siempre respetando donde nosotros tenemos que pasar por las calles. La otra opción es cuando nosotros nos tiramos cuando pedimos permiso a los terrenos aledaños. Pero como estos terrenos saben que ustedes, hay quienes que dan permiso y hay quienes que no. Entonces, aquí esta opción, tratamos de platicar con el COCODE con respecto al vecino, a ver si se podía dar permiso, tirar una topografía ahí va. Entonces, esa topografía prácticamente nos dijo el señor que él no permitía por estas razones, que iba a perder eh, eh, lo que costaba su terreno, entre otras situaciones, ¿va? Entonces, porque ahí no existe una calle. Entonces, en esa forma, ahí podía liberar, que eran las alturas de mis pozos. Y ahí me hubiera quedado pozos de 1 metro, 1.50, 2 metros, ya no profundizarme tanto. Pero cuando no se pudo, tenía que hacer este tipo de profundidad para colocar mis pozos. Entonces ahí ya no podía hacer prácticamente nada. Entonces ahí ya liberamos prácticamente. Aquí ya tengo mi otra sección. Entonces, donde estás, esta es una calle, es una carretera que sale sobre una aldea. Entonces, esta está sobre arriba y abajo teníamos una quebrada. Entonces, yo bien me podía tirarme a la orilla de la quebrada y bajarme más. Entonces, como no hubo opción, tirarlo sobre la carretera. Entonces, de esa manera se hicieron todos estos tramos hasta llegar el último pozo. ¿Se dan cuenta? Seccionamos entonces el último pozo. Prácticamente aquí ya metieron un bajón. Ya fue de 1.55, 1.50. ¿Se dan cuenta cómo fue variando? Pero ya aquí ya utilicé. Y aquí tengo una pendiente de 2%. Aquí tengo una pendiente de 0.5. Aquí tengo, se dan cuenta, 2.21. No todas las pendientes van a ser iguales. Miren el mínimo, ¿cuánto les puse? No bajé de 0.50. Entonces ahí ya entran los detalles de pozo de visita, su tapadera, el armado, el eslabón y el detalle de la domiciliar. Entonces vamos a cambiar acá. Entonces les quiero enseñar así a largos rasgos, no tan detallado el cálculo, porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a cambiar acá.
PB es pozo de visita. Por eso es que tenemos ese significado. Ah, sí, me mandan un correo y les voy a mandar la presentación. Les estaba mostrando los planos para que se dieran cuenta como lo hice anteriormente. Bueno, esa es prácticamente mi tesis, ¿va? Ya la había perdido y ayer me la puse a buscarla para enseñárselos. Entonces, esto, vamos a enseñarle el cálculo de grandes rasgos. Entonces, vamos a ver, aquí está. Aquí está. Entonces, prácticamente, este dato de la tubería nosotros lo vamos a proponer. Prácticamente aquí ya estamos en el último tramo. Entonces, los demás cálculos que yo hice anteriormente, ya traía tubería de 10 pulgadas. Entonces, aquí voy a colocar tubería de 10 pulgadas para comprobar si es funcionamiento. Con el periodo de diseño, prácticamente, según las normas de Infon, prácticamente nos permiten hasta 40 años. Pues normalmente ustedes van a encontrar los cálculos de 21, 25, hasta máximo 32 años. Pero cuando son colectores principales, esto ya es criterio de cada uno que ustedes van a hacer como los calculistas. Mi criterio siempre ha sido así como este tipo de colector, ha sido siempre calcularlo a 40 años por el crecimiento de la población. Entonces, prácticamente aquí se lo colocó 21 años porque aquí estamos en un proceso de que me estaban examinando, entonces me cambiaron el diseño. Entonces, cuando me cambiaron el diseño, prácticamente me lo bajaron a 21 años y tuve que recalcular todo nuevamente. Entonces, aquí ya la topografía ya me da la distancia. El factor de retorno es cuando necesitamos este tipo de retorno para los siguientes cálculos, para calcular domiciliar, calcular de infiltración. Tenemos la dotación, que prácticamente, bueno, el factor de retorno prácticamente tenemos entre 0.70 y 0.90 máximo. Entonces, dependiendo las personas cómo utilizan el agua, de esa manera vamos a aplicarle la dotación, el factor de retorno. En la dotación también se analiza cuántas personas están viviendo y de esa forma vamos a ver cuánta dotación hay, cuánta dotación es por habitante día. Entonces aquí se le aplicó 100 litros por habitante día. Entonces esta dotación está entre 120 hasta 90 mínimo. Y la tasa de crecimiento es prácticamente lo que nos da el INE, que prácticamente puede ser el 2%, 3.5%. Entonces, para este se ocupó el 3%. Y la población actual, pero sobre ese tramo, solo hay 100 personas. Entonces, tenemos aquí la cota inicial y la cota final, que es de las cotas del terreno natural. Entonces, aquí tenemos 79 y tenemos una diferencia de 1,78 m. Entonces, aquí en las cotas se dan cuenta que este es otro cálculo. Entonces, aquí tenemos 79 y 78. Pongamos 79 menos 78 partido por la distancia, 46.18 por 100. Entonces ahí ya nos va a dar la pendiente del terreno natural. Entonces, como tenemos la pendiente, vamos a ocupar la misma pendiente del terreno. Entonces, yo voy a sacar mi calculadora. ¿Dónde está? Aquí está.
tenemos 79 menos 78 igual, dividido 46.18 por 100. 2.16. Que va a ser mi pendiente natural del terreno. Entonces yo voy a ocupar la misma pendiente. Entonces aquí tenemos que recalcular la población. Entonces mi población inicial, que ya tengo de los caudales que voy trayendo, entonces acá ya coloco con mi fórmula. Entonces, prácticamente acá le voy a colocar 3.810 por 1 más el 3% partido 100 para quitarle el porcentaje del 3% elevado 21 años. Entonces, eso nos va a dar 5.775 habitantes. Entonces, yo necesito la población actual y la población futura, porque de eso depende para el diseño del cálculo, para que mi alcantarillado esté funcionando actualmente a los 21 años. Entonces, aquí viene el caudal medio. Entonces, con la determinación de caudal medio, necesitamos calcular caudal doméstico, que sería caudal domiciliar, también se le llama de esa manera, caudal de infiltración. Esta la eliminamos porque no es tubería de hormigón. Tenemos conexiones ilícitas, esta sí. Esta sí. Caudal industrial no tengo en ese tramo porque prácticamente es al final. Entonces, en el caudal domiciliar, prácticamente yo necesito calcular el actual y el futuro. Sabemos que en el actual tenemos 3.810 personas, que está acá. Y en el futuro tenemos 5.775. Entonces, acá está. Acá está. Sabemos que la dotación es 100. Que tenemos acá, la dotación que está acá. Y el factor de retorno, 0.75. Que lo tenemos acá. Partido 86.400. Aquí tengo un 0 de más. Entonces, aquí ya me va a dar 3.3073 litros por segundo. Y en el otro me va a dar 5.013 litros por segundo. Entonces, ahorita solo nos falta calcular las conexiones ilícitas. Entonces, aquí tenemos las conexiones ilícitas. Pero prácticamente yo aquí le cambié la dotación. Y cuando decimos conexiones ilícitas, cuando conectan otras viviendas, pongamos que cuando el terreno mide 15 metros, ¿va? Y dividen ese terreno en 3 partes. Entonces yo aquí ya le cambié la dotación, ya no le puse la misma. Si no hubiera puesto la misma, hubiera salido el mismo resultado que tengo acá. Entonces aquí ya me dio 1.54, 2.33, tanto como actual, tanto como futuro. Y aquí hacemos la sumatoria de caudal medio. ¿Se dan cuenta? Caudal medio, la sumatoria. Entonces sumé esos dos caudales. Caudal medio y caudal futuro. Tenemos 7.35, 24, 4.85. Entonces aquí ya calculamos el factor caudal medio. Entonces las normas de Infom, según esto, si esto es como para que no sobrediseñar más sobre la tubería. El mínimo tenemos 2.002. Tiene que ser y el máximo tenemos 0.005. Entonces, aquí prácticamente calculé mi factor caudal medio, factor caudal futuro. Entonces, esta parte se dan cuenta que tengo 0.0013. Entonces, este está abajo de este factor. Entonces, la norma de Infom nos dice que esto
lo vamos a aproximar a 0.0002 para que tenga un buen funcionamiento y pongamos en caudal futuro, que aquí aquí vamos a cambiar el resultado. Aquí me salió 0.009. Entonces, eso es lo que me está diciendo, 0.009 va a aumentar mi tubería, porque yo ya lo comprobé con este factor caudal medio, no respetando las normas de Infon, y mi alcantarillado alcanzó como 18 pulgadas al final. Entonces, este requisito es bastante importante. Entonces, si esto sale mayor, colocarle este factor 0.005. Entonces, ya calculando el factor caudal medio, vamos a tomar el factor del flujo instantáneo, que esto se le llama como factor de Harmon. Entonces, aquí tenemos la fórmula actual y la fórmula futura. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la misma fórmula, solo que aquí va a cambiar nuestra población. Aquí le vamos a poner población actual y aquí le vamos a poner población futura. Entonces, aquí ya lo tenemos sustituido. Tenemos actual y futuro y cada uno nos va a dar diferentes resultados. Entonces, aquí viene el caudal de diseño. Este caudal de diseño es el caudal que va a estar referente con esos habitantes, no sobre la tubería, no que sobre el caudal que está sobre la colonia. Entonces, como aquí ya sacamos factor caudal medio, factor de Harmon o factor de flujo instantáneo por los habitantes. Y ahí siempre se va a calcular el futuro. Siempre repetimos las dos fórmulas. Entonces, en el actual vamos a tener 25.54 litros por segundo. En el futuro vamos a tener 36.80 litros por segundo. Entonces, en el futuro claramente vamos a tener mayor caudal. Entonces, aquí viene la velocidad a sección llena. Y aquí es donde nosotros colocamos la tubería. Aquí ya estamos analizando si la tubería tiene ese rango. Entonces, esto ya es de la fórmula. Aquí es donde vamos a colocar la pendiente de la tubería. Aquí tiene un 2%, porque aquí el 2%, yo le puse el 2% porque traté de levantar más mi tubería, porque es una tubería corrugada. Entonces allá nos salió 2.16 y le bajé 16%. Entonces eso me ayuda bastante a no profundizarme más adelante. Incluso lo podía levantar más, pero ya no me lo permitía. Y N es la rugosidad del material. Prácticamente la fricción entre el agua y la tubería, que va a ser 0.01. Entonces aquí me va a dar una velocidad de 2.24 metros por segundo. Entonces aquí ya tengo mi caudal a sección llena. Entonces este caudal a sección llena es donde va por la pendiente que tiene la tubería y por el diámetro va a tener, esta tubería a sección llena va a soportar todo este caudal, 133.83 litros por segundo. Entonces aquí es donde nosotros le colocamos la tubería. Y aquí tenemos la velocidad que calculamos anteriormente acá, 2.2465. Entonces, ya teniendo esto, lo que les quiero enseñar es esta relación de caudal, relación que tenemos de los chequeos que tenemos que hacer. Entonces, estas son las relaciones hidráulicas, donde tenemos que saber el Q sobre Q, la V, el tirante. Entonces, estas son las tablas de las relaciones hidráulicas. Entonces, para buscar este dato, tenemos Q sobre Q. Aquí nos salió 0.22, pero esta Q es del actual.
Tenemos que hacer un actual y un futuro. Esta Q es el caudal que nosotros tenemos acá. 25.24 partido por la caudal sección llena, que es 133, si se dan cuenta. Entonces, eso me va a dar el valor de 0.22. Entonces, ese Q sobre Q, yo lo busco en mi tabla, que aquí tengo Q sobre Q. Entonces, ese 0.22 lo vamos a buscar acá. Esta tabla, yo solo saqué 2 tablas, porque la tabla que yo tengo en Excel, tengo mucho más numeral. Entonces, aquí solo vamos a aproximar. Entonces, aquí, ¿se dan cuenta? 0.22. Vamos a buscar acá, 0.2244. Entonces, prácticamente está en medio de estos dos, Q sobre Q. ¿Se dan cuenta? Q sobre Q está en medio de estos dos, lo que es 2244. Entonces, aquí hay que hacer una combinación de los dos para que nos dé el intermedio entre los dos, una interpolación prácticamente. Entonces, en esa interpolación ya nos va a dar V sobre V y D sobre D. Entonces, V sobre V es la velocidad que tenemos acá, que va a estar en medio también. Y vamos a tener nuestro tirante. Y es el que necesitamos también, que va a estar en medio de estos dos, que hay que hacer esa interpolación. Bueno, esto es el plan de rasgos. Ya ustedes van a hacer su hoja de Excel y van a poner el numeral exactamente. Entonces, prácticamente lo que es el tirante. Cuando le damos tirante, tenemos un chequeo. El tirante para que si la tubería trabaja a sección llena, trabaja a presión y toda esa agua va a salir sobre los baños. Entonces, el rango, el máximo, tenemos 0.75. El tirante para que trabaje como un canal abierto. Entonces, ese chequeo es el que nosotros tenemos acá, tirante. Y el mínimo, tenemos 0.10 en la tubería. ¿Y por qué 0.10? No lo podemos poner a 0. No, porque si lo ponemos a 0, ahí se nos va a quedar los sedimentos. Al quedar los sedimentos y se secan, lo que va a ocurrir, va a haber un taponamiento. Por eso es que tenemos 0.10 menor para que vea un flujo y que quede libre nuestra tubería. Entonces, como acá nuestro tirante quedó 0.32, está en el chequeo. Entonces, prácticamente, sí chequeó. Hoy, entonces, vamos a buscar la velocidad. ¿Por qué la velocidad sí le calculamos? Porque tenemos dos velocidades. Entonces, hay que combinarlo con la relación, con lo que nosotros calculamos. Entonces, esta V sobre V, prácticamente lo vamos a multiplicar por la velocidad que calculamos acá, 2.24. Entonces, eso nos va a dar la velocidad real, 1.81. Entonces, aquí nos salió 1.81. Entonces, aquí necesitamos la velocidad mínima entre la velocidad máxima. Entonces, la velocidad mínima es para que tenga un mejor flujo. Y la velocidad máxima es para que no dañen nuestros pozos por la velocidad que puede agarrar. Bueno, cuando tiene mayor velocidad, el agua tiene burbujas, se hace burbujas al caer. Entonces, lo que hace es explotar. Entonces, con el tiempo, daña las estructuras. Pongamos, si tiene una velocidad de 10 metros por segundo y va a caer directamente al pozo, lo que va a hacer es dañarlo. Ya ni va a aguantar los 20 años, va a dañarlo a los 5 años. Pero para eso, en lugares donde no podemos romper esa velocidad, tenemos que ponerle cortinas, así como el de los tragantes, para poder romper y que no dañe el pozo de visita. Entonces, por eso tenemos el rango de velocidad. En Hong está entre 3 y 4 metros, que es 4 metros por segundo, que eso prácticamente sería velocidad.
Y el caudal prácticamente se está analizando que este es el actual y la tubería aguanta 133, pero 133, trabaja a sección llena. Entonces estamos en el correcto rango. Entonces, así como esto es que lo hicimos actual, tenemos que diseñarlo para futuro. El mismo procedimiento prácticamente y volverlo a chequear. Aquí me chequeó en los 3 chequeos al final y ahí prácticamente solo nos dedicamos a dibujar a partir de eso. Entonces eso sería todo por hoy y los espero. Y bueno, aquí ya no los vamos a mirar. Solo me mandan un correo y le puedo mandar las presentaciones. Que tengan un buen día. Buen día, ingeniero. Gracias. Contame, Jorge. No, nada más darle las gracias por todos los conocimientos brindados durante el semestre, ingeniero. Muchas gracias. Espero que le hayan entendido. Como es tan corto el tiempo, ¿va? Traté de acoplarme, ¿va? Y darle lo más importante, ¿va? Sí, Porque, claro. lo más importante en nuestra carrera, tanto como arquitecto como ingeniero, ¿va? Porque es la parte que miramos más campo, ¿va? En esa Sí, área. gracias. En lo personal, pues sí aprendí bastante, ingeniero. Hay cualquier duda, me mandan un correo, ¿va? Y voy a tratar de despejar dudas, ¿va? Muchas gracias, ingeniero. Está bien. Que tengan buen día y que tengan buena suerte, ¿va? Vamos a ver, primero Gracias. nos miramos en el camino, dijo. Muchas gracias, Inge. Igualmente.